Un día como hoy nace Julio Verne en 1828, considerado el maestro de la ciencia ficción. Se enfrascó en la redacción de Un viaje al centro de la Tierra, para lo que se empapó de geología, mineralogía, paleontología, para sus detalladas descripciones, maravillando a los expertos, poniendo de manifiesto su extraordinaria intuición científica. Otro gran libro fue De la Tierra a la Luna, cuya publicación despertó tal entusiasmo por los viajes espaciales que su despacho se inundó de cartas solicitando reservas para el próximo viaje. Sí. No más eran los preparativos y la extraordinaria acogida indujo a completar la historia con su segunda parte, Alrededor de la Luna. El regreso. 20,000 leguas de viaje submarino. Es de su extensísima producción uno de los que conserva más íntegro su encanto y la pericia que inicia cuando, en busca de un monstruo marino al que se atribuyen múltiples naufragios, aparece en el relato. Un submarino movido por una energía desconocida. Que no se agota. Atómica. Entonces, él no sabía eso. No. Pero después, en el siglo siguiente, al primer submarino atómico nuclear se le puso Nautilus. En su honor. Que eso es lo interesante. En el caso de la ciencia ficción, muchas veces termina siendo realidad. En el caso, él era un visionario. O sea, el viaje a la Luna, 100 años antes también o más, lo estaba planteando. Bueno, ya se había planteado desde luego en otros momentos, pero así como una novela con esa claridad de dónde aterrizas y demás, eso creo que es una cosa muy valiosa de Julio Verne y el submarino. ¿De dónde parte? Pues parte del sur de la Florida. Exactamente. Y luego regresa y es salvado en el mar, con paracaídas, cae en la cápsula. Sí. Todo eso es una extraordinaria visión. Y fíjate, donde nos falló en la ciencia ficción fue en los años 70 las películas de ciencia ficción, por ejemplo, Odisea en el espacio, 2001. En el 2001 se suponía que llegan a Plutón, que es donde van a buscar el famoso monolito. O sea, aquí estamos en el 2016 y ni siquiera a Marte hemos podido llegar. Ahí el monolito estaba en Júpiter. Estaba en una luna de Júpiter, que es donde lo descubren. Pero Julio Verne también habla del internet y poco le ponemos atención, ¿eh? Pero él había visto también lo de comunicarse. Desde la casa, noticias, todo te llegaba. Sí. Es que el tipo, yo sí creo, cuando dicen que él viajó al futuro y regresó, a echar un vistazo, sí lo creo. Tiene un detalle genial en su libro sobre el año 2000, porque casi todos escribieron un libro sobre el año 2000. H.G. Wells, Salgari. Y en el año 2000 hay en todas las calles una ranura en donde tú puedes enganchar la correa de tu perro y pues, se lo lleva a pasear. Y le da la vuelta. Se casó con una riquísima mujer que ya le libró de trabajar. Solo se dedicó a escribir, investigar y realizar su tarea. Ahí está el futuro. Hay que casarse con alguien donde nada más te dedicas a escribir. Mahoma también. Sí. Sí, había un personaje, Robur el Conquistador, no sé si lo recuerden, de Julio Verne.
y tenía una nave voladora que era un barco común y corriente, pero con muchas hélices como de helicóptero. Y hacía viajes extraordinarios. Y había otras cosas muy factibles, como 5 semanas de vacaciones. En globo. En globo. Y la otra, la de la isla misteriosa, también es de él, ¿no? Sí. Que naufragan y llegan a una isla. No, ese es de H.G. Wells, el de donde vive el... Esa es la isla del tesoro. No, porque ahí hay monstruos. Ese es otro autor. El que hace Marlon Brando hace operaciones. No, pero esa es la isla del Doctor Moreau. Esa es otra. No, la que yo digo es la isla misteriosa. Sí. Son 3 islas famosas. No, pero tiene fácil medio centenar de novelas. Julio Verne. La más famosa, porque es real, ¿cómo se llama? Curtin. Aquella de los que se rebelan y para no regresar porque serían ejecutados. Jartum, ¿no? No, tiene otro nombre. Buenos días, Radio Centro. Y se quedan en una isla a vivir toda la tripulación del barco. Claro, ese es el... hombres contra... es... que hace una película El motín a bordo. El motín del Sí, Cairo. pero... No, ese es otro. El motín a bordo. Motín a bordo es con el Mr. Christian, que es el que hace Marlon Brando. Y el capitán es que es un tirano. Sí. Y se rebelan y se van a vivir a una isla en el Pacífico que se llama Pitcairn. Donde viven todavía. ¿Cómo se llama usted? Existe realmente la isla y de todas las de ficción es la única que, como dices tú, sigue con sus descendientes. Sí, fue una trilogía, la trilogía del Bounty. Motín a bordo, Hombres contra el mar, que es lo que le sucede al capitán y a la oficialidad del barco, que meten en una lancha con provisiones y remos y lo sueltan. Estos van a dar finalmente a una isla británica, pero después de muchísimos kilómetros. También ocurrió. Y el otro es la vida en la isla de Pitcairn. De 66 años, Alfredo Ibarra Arroyo. Julio Verne también previó la bomba atómica en la novela Ante la bandera. Elías Sánchez de Zumpango, 49 años. Julio Verne escribió París en el siglo XX. Estuvo guardado, durante muchos años, hasta que un nieto lo descubrió. Ahí habla de la contaminación y de los problemas sociales. Y por favor, un saludo para Alejandro Rosas. Gracias. Sí, el nieto, ¿no? Bueno. Escombrando las cosas que tenía Julio, descubrió otros escritos que no habían sido entregados para su publicación. Sí. Era la moda a finales del siglo XIX especular y hacer novelas sobre el siglo XXI. La más famosa es la de Salgari. Emilio Salgari. Ahí se duermen unos, toman una sustancia que los duerme y los ponen en una especie de cenáculo para ser abiertos en el año 2000. Entonces conocen las maravillas del año 2000. Pero también H.G. Wells, también el de la robótica, Asimov. Bueno, sí, pero él esperaba llegar al año 2000. Pero es que nosotros, antes del 2000, estábamos... Yo soy de esos y estábamos diciendo, ay, ¿qué va a pasar ahora que cambiemos de siglo? Y qué emoción y los cambios.
Vivimos en un mundo maravilloso. A mí... Edward Bellamy. Edward Bellamy tiene una novela sobre el año 2000. Ese era muy... Es autor de La isla de los ciegos. También. Era muy social, muy sociales. Una mujer de 85 años de Benito Juárez. Julio Verne escribió un descubrimiento prodigioso. Era un aparato que tenía 2 tanques y se elevaba. Era la admiración en Londres. Allá todas las casas tenían pararrayos con una nota que decía: cito a la gente a tal hora para ver el descubrimiento maravilloso. Así pasó. Y de repente que se ve en el cielo un objeto hasta que notan que es un hombre que trae 2 tanques atrás y los manipula. Las Olimpiadas de Estados Unidos quisieron imitarlo, pero un hombre solo bajó de un edificio alto y ya. No fue tan espectacular como aquel que tomó varias alturas y movimientos. Aquí lo vimos. En el campo Marte, ¿no? Sí. José Luis, gracias. Y en el Azteca. Michael Jackson. Cuando dio su concierto en el Azteca, que no es poca cosa, echarle un brinco al Azteca. No, es que Julio tenía una cuestión, eso de los detalles es sorprendente, pero las novelas no las escribía como las conocemos ahora, sino eran fascículos, le llamaban. Folletín, era la novela de folletín. Pues cada semana estabas esperando el desenlace y por eso se quedaron así. El único que superó a todos esos, aunque yo creo que es un fraude, fue Nostradamus. No le he pegado ni una. No, todo es, interprétalo, trata de acomodarlo a lo que ha sucedido. Sí, es que ese no le pegó y le pegaba todo. Por eso yo digo que vino al futuro y luego se regresó, porque los detalles, no puede ser que coincidan los detalles. Hay una teoría del inconsciente colectivo, de personas que capturan lo que está en la esencia del mundo y lo va descubriendo ante los demás. Sí, hay varias interpretaciones, pero por ejemplo, sí, Verne, en el futuro de Verne hay televisión a color, se proyecta en la pared de tu casa. Hay pantallas en las casas. Radio Centro, buenos días. Parte de la genialidad de esos seres no era su capacidad de observación, la atención que tenían y la relación tan estrecha en esos momentos con la naturaleza, porque no tenían los distractores que ahora tenemos. Y observaban porque todos los descubrimientos que ahora, ya se han desarrollado, tienen principios básicos en movimientos de la naturaleza, en los animales, en el agua, en el aire, en las alas de los pájaros, todo eso. Tienes razón, Dulce, porque lo único que hizo fue llevar a desembocar todos los principios de la ciencia. Su consecuencia lógica. Sí. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, ahora que se dio la exposición, tiene un libro basado en el vuelo de las aves, de los pájaros, no recuerdo el nombre exacto, y precisamente son trazos de cómo ciertos movimientos de estos animales y después ya tratados de aterrizar, valga la expresión, ya para hacer una máquina que pueda volar. Yo no creo, porque el cuate ni siquiera salía de su cuarto. Le caía gordo andar en la calle. Cambiar de cuarto en su casa le caía gordo. Se la pasaba encerrado y hablamos de artefactos técnicos. Es que lo impresionante es lo técnico que logró. Parecía que alguien lo hubiera leído y hubiera dicho, bueno, sí, vamos a construir las naves espaciales en base a lo que él dijo. Lo cual sería imposible. Es que ese principio de observar a la naturaleza es clásico de los inventores. Julio Verne tiene como una concepción panorámica de cómo se iba a ir transformando el mundo. Era eso, un inventor. Pero del mundo, de un mundo, no de un objeto, no de un aparato.